Es muy difícil entender al fondo en una sola frase a la que lo reducen tanto los sectores muy de izquierda como de derecha. Entra como un bombero cuando un país pierde acceso al mercado voluntario de deuda. En América Latina es bastante irrelevante porque hay muy pocos países que tienen préstamos. La Argentina es una excepción y no una regla. ¿La culpa es mayormente del médico que se equivoca o vos como paciente no tomaste las medidas adecuadas para mejorar? Argentina y el Fondo Monetario Internacional tienen una larga y compleja relación. Para la Argentina, el Fondo Monetario siempre es el malo de la película y para el Fondo, la Argentina siempre fue un miembro conflictivo. Para charlar de estos temas, llamé a Martín Canenguíser, autor de La Argentina en el Fondo, la intimidad de la lucha con el Fondo Monetario Internacional 2013-2023, libro que escribió junto con Alejandro Werner. Es un gran libro que aporta detalles de la relación de Argentina con el fondo que no se encuentran en otra parte y que también brinda un análisis de la relación del Fondo Monetario con otros países que nos ayuda a entender nuestra propia relación con este organismo. Martín Canenguíser es periodista especializado en temas de economía, escribió en los principales medios del país, actualmente en Infobae, y escribió otros libros como La maldita herencia, El fin de la ilusión, El default más tonto de la historia. En esta charla tratamos de abordar la relación argentina con el fondo, este tema que despierta tantas pasiones en el país de la manera más objetiva posible. Así que si te interesan estos temas, esta charla no te la puedes perder. Yo, para empezar, me gustaría hacerte una pregunta de carácter más general antes de entrar en el libro. ¿Qué es el Fondo Monetario y para qué sirve? Bueno, primero, si uno va a la carta constitutiva del fondo, el fondo comienza en 1944, lo piensan dos economistas, Keynes y White, cuando todavía se estaba desarrollando la Segunda Guerra. Imagínate la situación tan compleja, porque estaban imaginando un británico y un norteamericano cómo sería el mundo posguerra y cómo habría que ordenar esa economía global que tanto estaba sufriendo. A partir de eso se forma lo que uno podría asimilar a una cooperativa, por supuesto que con distintos seniorities, con accionistas que tienen más capital, más cuota y por lo tanto más poder y otros con menos, y que en ese momento se formó con unos 40, 45 países. Estaban en el momento de la fundación todos los países latinoamericanos menos la Argentina, que recién se une en 1956, y hoy es prácticamente no hay país que haya quedado afuera, pues son 190 los socios. Y básicamente la función de inicio era resolver los problemas de balance de pago de los países. Después, por supuesto, se fue extendiendo y la coyuntura mundial, las distintas etapas de la economía mundial lo fue llevando a otras funciones mucho más amplias. Pero es algo muy diferente a lo que cree el público en general, que lo asimila a un banco comercial o a otra institución. De hecho, la Argentina forma parte tanto con derechos como con obligaciones del fondo, ¿no? Y cuando presta, o sea, presta por caridad, o cuál es el objetivo? ¿Por qué un organismo de estas características le prestaría a un país en crisis? No, ni por caridad, pero tampoco, como se suele decir, por bondad o maldad, digamos. Acá no hay cuestiones subjetivas. Por supuesto, las cuestiones subjetivas siempre entran en toda interacción humana, pero, digamos, básicamente, como te decía, la idea es tratar de, cosa que no quiere decir para nada lograr, resolver problemas que tienen los países, sobre todo cuando pierden el acceso. Estamos hablando del Fondo Monetario moderno, el Fondo Monetario que ya convive y te diría hasta tiene una función menor que el mercado de capitales privado, pero la idea es que el Fondo Monetario hoy entra como un bombero cuando un país pierde acceso al mercado voluntario de deuda. El caso más concreto es el de la Argentina, cuando la Argentina con Mauricio Macri pierde ese acceso en 2018
Entonces el gobierno va al fondo, le plantea hacer un programa y esto es lo que le pasa a la mayoría de los países. También puede pasar países como Ecuador, que han recurrido hace unos años al fondo cuando han tenido un desastre natural, un terremoto. Hay países que pasan por situaciones de guerra o de extrema pobreza y van al fondo. Es lo que se llama un prestamista de última instancia, donde vos podés pedir un préstamo de acuerdo a tu cuota que aportás. Y también esa cuota te permite no solo acceder a plata cuando tenés un préstamo, sino también cuando hay una ampliación de capital, los países acceden a un préstamo, no, perdón, a una línea financiera. Fue el caso de la Argentina en el 2009, que retiró unos 2.500 millones de dólares y esto le permitió durante el gobierno de Cristina Kirchner tapar parte del déficit fiscal. En 2020, cuando fue la pandemia, que a todos los países se les complicó el financiamiento de su déficit, bueno, el fondo les dio una línea de emergencia y esto les permitió sobrellevar aquel difícil momento. O sea que sería para preservar el sistema, para evitar males mayores, o sea, estaría encuadrado en ese tipo de asistencia, se podría decir Y en términos generales. sí, sí, básicamente sí. De hecho, en aquel momento White y Keynes lo pensaron, por supuesto con matices, porque ahí todavía se está jugando el predominio global entre una declinante Inglaterra y un ascendente Estados Unidos. La idea era que los países tuvieran un marco de asistencia para la posguerra y no hubiera devaluaciones que llevaran a una posible tercera guerra. La idea era crear un marco de estabilidad, que por supuesto en algunos casos se cumplió y en otros no, pero la función original del fondo, las primeras décadas estuvo destinada a los países desarrollados, y esto es interesante, porque los países en desarrollo, emergentes y pobres, aparecen en el mapa histórico del fondo muchas décadas después. Sin duda la década del 80 fue la década predominante para América Latina, la que llamamos la década perdida, ahí con muchos préstamos en la región. Principios de los 90, cuando los países empiezan a estabilizarse, Argentina, Brasil, otros con tipo de cambio fijo y reformas. Y curiosamente hoy el fondo en América Latina es bastante irrelevante porque hay muy pocos países que tienen préstamos. La Argentina es una excepción y no una regla, ¿no? Y en el libro decís, hay países que tienen una relación madura con el fondo y otros que no, como Argentina. ¿Por qué decís eso? El libro está basado en el testimonio de Alejandro Werner, que fue director del Departamento de las Américas, del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario entre 2013 y 2021. Y básicamente lo que yo traté de hacer, yo he escrito otros libros sobre la deuda en base a múltiples testimonios en off y en on the record, pero acá la idea es transmitir la experiencia de él y la visión de él desde adentro del fondo. Eso me parece que es lo que le da un plus al libro. Entonces, básicamente lo que Alejandro me cuenta, y por supuesto yo he ido chequeando después porque el libro es una construcción entre los dos, digamos, para mí eso resultó muy interesante con sus puntos de vista y la información que yo pude acotar, donde la mayoría de los países de América Latina, con gobiernos de izquierda o de derecha, populistas o no populistas, han construido una relación de madurez, como vos decís, con el fondo, a tal punto que hace muy pocos años en términos históricos, en 2015, 2016, digamos, Cuba trató de volver al Fondo Monetario cuando estaba Obama en la Casa Blanca. El fondo le manda una misión en secreto a Cuba y hubo algunas conversaciones que luego se quedaron ahí frenadas a partir del ascenso de Donald Trump al poder, digamos, ¿no? Pero el gobierno de Nicaragua tiene una muy buena relación con el fondo. El gobierno de Bolivia ha tenido una relación correcta, te diría, con el fondo. Eh, y la excepción, sin duda, es la Argentina y,
por supuesto, por muchos otros motivos, Venezuela, que está en una situación ahí en el limbo, porque desde que en su momento se nombró a un presidente interino que fue Juan Guaidó, que luego quedó en la nada, el fondo quedó en una ambivalencia de no reconocer a Guaidó, pero tampoco tener relaciones plenas con el gobierno de Maduro, ¿no? Así que te diría, en la mayoría de los países se da esta relación e inclusive si uno podría decir, bueno, el gobierno se lleva bien con los gobiernos liberales o de derecha, no es así. Por ejemplo, el fondo ha tenido una muy mala relación con el gobierno de Bolsonaro en Brasil, al punto tal de que en un gesto mucho más político que concreto, el ministro Guedes, el ministro de Finanzas en ese momento, echó a la representación del fondo porque no le gustaban cómo eran sus proyecciones económicas. Así que es muy difícil entender al fondo en una sola frase a la que lo reducen tanto los sectores muy de izquierda como de derecha. Bueno, y en esto de las frases reduccionistas que vos mencionás, yo me hice un punteo de algunas que circulan en Argentina para, aprovechando tu experiencia, me digas verdadero, falso o engañoso y por qué. Eh, el préstamo con el fondo fue ilegal. Bueno, ahí el punto de Werner es que, por supuesto que ellos tienen un área legal. El Fondo Monetario es obvio que tiene un departamento legal inmenso y, digamos, yo te lo plantearía al revés, ¿por qué fue ilegal ese préstamo y no los otros 21? Argentina ha firmado 21, 22 acuerdos con el fondo, digamos, ¿no? ¿Por qué pensar que ese acuerdo fue ilegal y el resto no? Digamos, ¿no? El punto que hace algún agente de gobierno de Alberto Fernández es que eso no pasó por el Congreso, está la discusión del otro lado diciendo que en realidad cada año lo que tiene que hacer el Congreso es autorizar el nivel de endeudamiento del país y eso se cumplió. Pero si vamos a la causa judicial, esa causa judicial que planteó un sector del kirchnerismo no avanzó nunca. Y el argumento de Werner es que, por supuesto, esto no solo fue revisado por el Departamento Legal del Fondo, sino, y sobre todo, y tiene lógica, por los departamentos legales de las tesorerías, ministerios de Hacienda o Finanzas de los principales países, porque ni Estados Unidos, ni Alemania, ni Francia, ni Japón, etcétera, se van a jugar a firmar algo que pudiera resultar ilegal y sobre todo con la suma que terminó siendo de 57.000 millones de dólares, ¿no? Clarísimo. Otra frase. El préstamo ayudó a fugar divisas. Ahí sí creo que hay un error conceptual, ¿no? Y obviamente adrede, ¿no? Porque en principio recordarás que en aquel momento había libre disponibilidad de capitales, con lo cual no había tal cosa como lo conocemos ahora como cepo o controles de capitales, con lo cual cada uno podía entrar o sacar divisas libremente, no había ningún tipo de restricción. Después está la discusión sobre si en ese momento se fueron muchas divisas, pero no es el concepto de fuga de capital, porque ya la palabra fuga implica un concepto de algo ilegal o algo, si querés, negativo. Bueno, había entrada y salida de capitales. Por supuesto que cuando hay crisis en los países lo que hay es salida de capitales. Ahora, yo quiero recordarte que en el gobierno de Cristina Kirchner, en el primer gobierno entre 2007 y 2011, se fueron 80.000 millones de dólares en 4 años. Y es por eso que Cristina pone el cepo en el 2011, apenas gana con el 54%, y en ese momento ni antes ni después había problema con el fondo, con lo cual uno podría decir que durante el gobierno de Cristina también se fugaron en divisas. Digo, me parece que hay una mezcla deliberada de decir, el Estados Unidos le presta a Macri para ganar la reelección y los amigos de Macri se han vuelto y sacan esa plata. Bueno, la verdad es que la situación es mucho más compleja. Básicamente, el préstamo con el fondo, como yo te decía antes, se usa porque el gobierno de Macri pierde por una innumerable cantidad de razones.
acceso al mercado de capitales y por lo tanto se ve compelido de ir al fondo. Ahí hay una discusión interesante en el libro sobre si fue en el momento adecuado, si no tendría que haber hecho cosas antes, si el fondo no le tendría que haber exigido, por ejemplo, un control de capitales al darle la plata. Y bueno, y termina la situación que termina, ¿no? Me queda clarísimo, digamos, que del lado de Argentina hay un uso político, ¿no? A esta relación, que hay mucha desinformación, a veces adrede, a veces solo por desconocimiento de gente que repite. Ahora, ¿hay algo que vos digas el Fondo Monetario en esto metió la pata? Digo, históricamente, no sé, en el 2002 en una parte mencionás de que hubo exigencias que tal vez fueron demasiado estrictos, o en el 2018 Melconian decía que era el plan Picapiedra. Digo, ¿hay algo que se le pueda decir, no echar la culpa, pero sí decir, bueno, en esto tal vez se pasaron? Sí, sin duda, el fondo está compuesto por personas y por gobiernos y sin duda se han equivocado muchísimo, tanto en la Argentina como en muchos otros países. De todos modos, lo que hay que ver son las circunstancias, ¿no? Yo, como vos decís, hago una introducción sobre lo que pasó con la Argentina y el fondo en el 2001, que sin duda fue un punto de quiebre en la relación del fondo, no solo con el país, y yo creo que quedó muy instalada la imagen negativa y con razón del fondo en la Argentina a partir de esa situación, sino también de la relación del fondo con otros países a partir de esa situación tan traumática como fue la explosión de la convertibilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, el fondo le había prestado mucha plata a la Argentina en el año 2000, 2001, y después cuando la convertibilidad se hace completamente insostenible, tanto en términos económicos como políticos para el gobierno de la Rúa, ahí huyen, digamos, ¿no? Pero lo más doloroso y traumático, si querés, para el país fue que en las circunstancias del 2002 y parte del 2003, cuando el país estaba hundido en una tremenda crisis, la pobreza superaba el 50% y todo lo que recordamos, el fondo decidió no prestarle a la Argentina ya no solo fondos frescos, que tal vez hubiera sido lógico, sino refinanciamiento para la deuda que la Argentina tenía con el fondo. Entonces, eso catapultó una imagen lógicamente negativa. Después, a lo largo del tiempo, por supuesto, en el 2018, como te digo, y esto es una autocrítica que hace Werner y que hay en mucha gente del fondo, muchos creen que tendrían que haber exigido como una condición previa a los desembolsos el control de capital. Y esta fue una discusión que tuvieron muchísimo durante el gobierno de Macri y muy dura con muchos funcionarios respecto de, a medida que le daban los desembolsos y el país, si bien cumplía con muchas metas cuantitativas, la meta fiscal se cumplía, se fue reduciendo el déficit fiscal. Sin embargo, si no tendría que haber puesto control de capitales justamente para... Porque finalmente, ¿qué hace el fondo? El fondo te da plata y espera que vos en un momento determinado, corto o mediano, vos puedas ir devolviéndole esa plata y volver a tu cauce natural, que es endeudarte con el mercado privado, que es lo que hace la mayoría de los países hoy, ¿no? Y bueno, no se dio esa presión del Fondo Monetario. Y eso fue lo que llevó a que la Argentina no volviera por muchos años al mercado internacional de capitales. Se equivocó, sin duda se equivocó, pero también esto es medio como pensar que si vos tenés una enfermedad, vas a un médico, el médico se puede equivocar, pifiarle fiero con la medicación que te da o con el tratamiento que te da, y sin duda hay una responsabilidad ahí por parte del médico. Ahora, si vos como paciente no tomás determinadas medidas, si por ejemplo tenés presión alta y no empezás a hacer ejercicio, no empezás a hacer dieta, etcétera, etcétera, finalmente, ¿de quién es la responsabilidad última? Y por otro lado, más allá del grado de responsabilidad de cada uno,
¿Quién va a resultar perjudicado si vos no empezás con esa dieta, si no empezás con ese cambio de hábito? Sin duda vos como paciente. La Argentina, te repito, desde 1956 hasta hoy ha tenido 22 acuerdos con el fondo. Ha caído en default 10 veces. Si uno mira el resto de la región, por supuesto está lejos de esa situación de maravilla que a veces pintamos desde acá. Pero hay problemas como el que estamos sufriendo en estos días, que es la alta inflación, que el 90% de los países ha dejado atrás. Hay solo 3 países con inflación alta. Lo sabemos, el más alto del mundo, que es Venezuela, arriba del 400%. La Argentina, que hoy está con una inflación cercana al 130% en los últimos 12 meses. Y el tercero ya es Colombia, que está con un 11%. Vos fíjate, entre el Sí, sí. segundo y el tercero, qué diferencia hay. Y todo el resto de los países tienen un dígito de inflación, cerca del 5% en promedio. Con lo cual la pregunta es, ¿la culpa es mayormente del médico que se equivoca o vos como paciente no tomaste las medidas adecuadas para mejorar? Clarísimo. Bueno, para ir terminando, me gustaría preguntarte, bueno, vos sos una persona que durante muchos años cubrió temas de economía y especialmente temas del fondo y de deuda, como dijiste, tenés otros libros escritos sobre el tema. Ahora, ¿qué, al escribir este libro en particular, en donde un exfuncionario del fondo te llevó de la mano a las entrañas del bicho este, ¿aprendiste algo, algo que te haya sorprendido, que hayas dicho esto, no me hubiese imaginado que era así después, pero después de tantos años me doy cuenta que es así? Bueno, la comparación internacional con el caso argentino para mí fue muy valiosa porque desde acá, por supuesto, el 90% de mi conexión con la información tiene que ver con la relación entre la Argentina y el fondo. Sin embargo, verlo en un plano multidimensional, donde vos ves la relación del fondo con básicamente todos los países de la región, que son los que auditaba Werner, me lleva un poco a una parte de esta conclusión que yo te contaba antes, de una relación más equidistante. Por otro lado, hay algo que es curioso, que en la mayoría de los países de la región, en la calle nadie sabe lo que es el Fondo Monetario, ni hablar en los países desarrollados. En la prensa no se habla del Fondo Monetario. O sea que acá hay una obsesión y por supuesto una sobresimplificación de lo que es el fondo. Y ahí me parece que también hay una equivocación importante del fondo. Esto yo lo he hablado con muchos funcionarios del fondo a lo largo de los años. El fondo nunca se ha puesto a explicar para qué sirve, tal vez por una conducta defensiva o porque no le interesa o lo que fuere, pero yo creo que, digamos, en el caso de Argentina no se termina entendiendo lo que es el fondo y a mí me aportó mucha claridad el ver países tan distintos a la Argentina, como Jamaica, por ejemplo, el caso de la relación del fondo con Jamaica, como te dije, Brasil, el otro país gigante de América Latina, como es México, que ha tenido una relación completamente distinta y hoy es el país con un préstamo más importante todavía que el fondo, porque tiene un préstamo por 88.000 millones de dólares y sin embargo tiene una relación mucho mejor. Y por supuesto toda la dimensión geopolítica del fondo en las distintas regiones. Así que yo creo que ha sido un aprendizaje muy interesante porque siempre, y de nuevo llevándotelo al ejemplo del paciente, a veces cuando a uno le duele algo y siente que es el único que le pasa eso. Si vos vas a un hospital o una sala de guardia, te das cuenta que tal vez hay mucha gente en esa situación. Y lo interesante ahí del aprendizaje para mí fue ver cómo se trataban los distintos pacientes, qué le decía el médico a los distintos pacientes y cómo reaccionaban los distintos pacientes. Y de nuevo, a mí me parece que el indicador más nítido hoy para mostrar la diferencia de esa medicación, del efecto de esa medicación, es la inflación. ¿Por qué la mayoría de los países con recetas bastante parecidas, que son el ahorro fiscal y un banco central independiente, en América Latina, no estoy hablando de los países desarrollados, pudieron dejar atrás el problema inflacionario y nosotros no? Para mí, el libro en ese sentido fue un gran aprendizaje. Excelente. ¿Ya estás pensando en el próximo libro? Siempre uno piensa en el próximo, los libros son
algo apasionante. Si bien yo escribo notas todos los días en Infobae o casi todos los días en Infobae, escribir un libro tiene otro grado de sofisticación, por supuesto de energía y de esfuerzo, pero a uno siempre le queda el bichito de querer decir algo más y claro, ya va a venir otro. Lamentablemente vamos a seguir viviendo seguramente muchas crisis económicas, así que de eso me voy a nutrir. Excelente. Martín, muchísimas gracias. Gracias a vos.